Economía a Mil es presentado por Familiar Casa de Bolsa. Invertí con confianza con el respaldo de Banco Familiar. Bangor S.A. En nuestro campo sabemos de qué hablamos. Seguinos en las redes, en Facebook bangor.py, también en Instagram bangor.py. Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Gracias por acompañarnos. Hoy martes 2 de abril del año 2024. Como todos los días, los estaremos acompañando hasta las 2 de la tarde, un poquitito más quizás. Horacio Laves y Prince Otto. ¿Cómo estamos, Horacio? ¿Qué tal? Gracias por estar. Hola, Prince, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, para mí una gran alegría poder acompañar a Radio 1000, a Economía 1000, acá como siempre, trayendo todos los temas económicos. Y bueno, hoy no va a ser la diferencia, vamos a tocar un tema sumamente interesante, un tema que, bueno, hace unos pocos días, si mal no me recuerdo, el día de ayer salió la última información sobre unos datos sobre la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios que vamos a estar comentando y conversando sobre el tema hoy. Y le recuerdo a la gente que pueden vernos a través del canal 27 de Tigo Star y también por el canal de YouTube 1000 Noticias, así que estamos también en todos lados. ¿Y la sopa? Sí. ¿Te parece si hacemos un pimponeo rápido de información económica porque no podemos abstraernos de lo que pasa a nivel nacional e internacional? Así que, José, más adelante. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. Al cierre del primer mes del año, la economía argentina presentó una caída del 4,3% en su actividad económica, y esta medida por el estimador mensual de actividad económica, afectado por una sostenida caída en la demanda en un contexto de inflación galopante. Así también ya en Paraguay, acorde a la encuesta permanente de hogares 2023 realizada por el INE, 1.330.000 personas se encuentran actualmente en situación de pobreza total. Esto corresponde a un 22,7% de la población, mientras que unas 290.000 personas se encuentran en situación de pobreza extrema. También informa el INE que al cierre de 2023 fueron unas 157.000 personas las que salieron de la situación de pobreza. Y ya estamos en compañía de Juan Olmedo, él es gerente general de aduanas de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios de NIT. ¿Cómo estamos, Juan? ¿Qué tal? Gracias por estar, bienvenido. Buenas tardes, Prince. Buenas tardes, Horacio. Un gusto compartir este espacio en Radio 1000 y sobre todo compartir este espacio que de alguna manera tiene un enfoque económico, tributario y de actualidad nacional. Me encanta el nombre del programa porque es Economía 1000, ¿verdad? Y viéndolo desde el ambiente tributario, nuestro día a día es a 1000 también. Así mismo. Así Juan, que es un gusto compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Y le recordamos a la gente que este es un bloque, de hecho, mensual, que lo hacemos con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios para que la gente también se acerque mucho más a la información, a los datos que se genera justamente desde esta dirección tan importante y obviamente hacer como esto que decimos educación también tributaria tan importante en el país, Juan. ¿Te parece si arrancamos ya nuestro bloque? Adelante. Le pedimos a los compañeros del soporte correspondiente porque queremos compartir con la audiencia el último informe que ya decía justamente Horacio de los ingresos tributarios del país, y quiero arrancar con esto, Juan, para la gente que nos está viendo, la recaudación de los impuestos internos. Cuando estamos hablando de impuestos internos, básicamente, ¿de qué estamos hablando, Juan? Bueno, básicamente el segmento de los impuestos internos comprende todos los impuestos que se generan a nivel nacional y que están sobre todo relacionados al consumo y también a las rentas que se producen dentro del país, ¿verdad? Eso recién estábamos comentando fuera de micrófono con Horacio, que tiene una particularidad, ¿verdad? Porque el tratamiento de los impuestos internos tiene una estacionalidad, tiene una particularidad en el tratamiento de los impuestos. Se liquida mes a mes en algunos casos, otros se liquida anualmente, y la particularidad es que estamos hablando de hechos consumados. O sea, se tuvo que dar una liquidación ahora en marzo del impuesto a la renta personal. Todas las personas que están incluidas dentro de ese impuesto comprenden los ingresos que recibieron en el año 2023. Si hablamos del IVA también hablamos de lo mismo, o sea, hablamos de un mes cumplido, o sea, enero, febrero, marzo. Por lo tanto, cuando comprendemos y hacemos un análisis de la recaudación que se tuvo, por ejemplo, en este mes que acabamos de cerrar, hablamos de hechos concretamente ocurridos y por lo tanto hay una cierta previsión en la expectativa de recaudación que se puede tener. Porque uno ya tiene un calendario preestablecido y en la fecha de vencimiento y va y paga los impuestos. Lo único que está vinculado de alguna manera al tratamiento de los impuestos internos es básicamente de repente factores de estacionalidad, ¿verdad? Mayor consumo que se puede dar en noviembre, diciembre, el boom del aguinaldo,
de repente también la incorporación de ventas que se den a nivel local de materia prima, commodities, etcétera. Entonces esos son factores de alguna manera referenciales, pero de alguna manera la expectativa de recaudación y el crecimiento o el análisis del comportamiento de la recaudación es un poco más predecible. Y dentro de ese escenario, en lo que fue el mes de marzo, tuvimos un crecimiento del orden del 16%, básicamente en lo que refiere a los impuestos internos. Es un crecimiento de alguna manera estable que estamos teniendo mes a mes y que también señala con meridiana claridad de que el consumo interno se mantiene estable y sobre todo hay también señales de crecimiento en algunos factores. Este es un comparativo interanual, marzo 2023, marzo 2024, es lo que nos arroja el crecimiento del 16%. Correctísimo, sí, es comparar básicamente todos los impuestos internos que fueron liquidados y cobrados en el mes de marzo del 2023 versus lo que efectivamente se cobró ahora en el 2024. Y dentro de ese comparativo, entonces, tenemos un crecimiento del orden del 16% en este mes que acabamos de cerrar. De hecho, en la lámina que estamos viendo, para la gente que nos está escuchando, vemos un crecimiento sostenido desde el año 2020. Bueno, recordemos que 2020 fue pandemia y obviamente hubo una suerte de caída en los ingresos como se esperaba por la baja dinámica de la economía, por supuesto, pero en 2021, 22, 23 vemos un crecimiento que va teniendo justamente estos ingresos y al cierre de marzo, por denominarlo solo marzo, tenemos una recaudación de 1.6 billones de guaraníes, perdón. Sí, Juan. así mismo. Hay que hacer una acotación ahí, Prince, ¿verdad? De que Paraguay fue un caso de estudio inclusive llamativo. ¿Cierto? Porque en la época de la pandemia fue uno de los pocos países y una de las pocas administraciones tributarias en el mundo que prácticamente su nivel de ingreso se mantuvo, disminuyó notariamente, pero no cayó en un déficit propiamente hablando del Tesoro Nacional. Entonces es un caso de estudio, una particularidad que se tuvo en Paraguay donde los impuestos internos se mantuvieron dentro de un índice de equilibrio, por decirlo así. Ahora, obviamente, si hablamos del análisis de la recaudación aduanera, por el contexto mundial eso decayó, ¿verdad? Y por lo tanto también hay que mencionar, Prince, un aspecto muy importante. En el año 2023 se puso en vigencia algunos aspectos de que fueron modificados dentro del ámbito tributario nacional que estableció la ley 6.380. Entonces ahí aparecieron en mayor equilibrio, por ejemplo, en el tratamiento de las rentas, aparecieron los regímenes simplificados de alguna manera de renta. Entonces todo eso fue el IVU, que es un factor importante también de equilibrio en la recaudación tributaria interna. Entonces esos son factores que fueron de alguna manera permitiendo este crecimiento. Pero hay un factor muy clave: no se crearon más impuestos, lo que se hizo fue aumentar la base imponible, que más personas que de alguna manera estaban en la informalidad se incorporen en la formalidad, y de ahí se da de alguna manera el comportamiento de crecimiento constante que se va teniendo en los impuestos internos. Siempre se dice, Juan, ya te doy la palabra enseguida, Horacio, siempre se dice, Juan, de que el IVA es el componente mayor dentro de la torta de los impuestos. ¿Qué nos revela justamente el mes de marzo como cierre en materia de dinamismo o comportamiento que han tenido los impuestos si hacemos un desagregado y dentro de la torta, por supuesto? Bueno, yo creo que ahí, Prince, es un poco sesgado tener un análisis del comportamiento de la torta de los impuestos internos haciendo solamente un comparativo mes a mes. Correcto. ¿Por qué? Porque en una torta vos estás mezclando impuestos que tienen vencimientos mensuales y anuales. Lo ideal sería hacer un análisis anual de cómo fue el comportamiento global del año cuando conjugás una información histórica global de los impuestos internos y de los impuestos a la renta. Si hacemos un análisis histórico, siempre el IVA fue el de mayor participación en la recaudación tributaria desde la perspectiva de los impuestos internos, y renta fue menor. Eso demostraba, y fue uno de los elementos clave que se tuvo en cuenta para proyectar un proyecto de nueva ley tributaria, de buscar la equidad tributaria, ¿verdad? De que el que gane más pague más impuestos desde la perspectiva de renta y que el consumo de alguna manera vaya decreciendo en su factura de carga tributaria. Eso, si tomamos en evaluación el cierre del año 2023 a nivel global, se demostró claramente de que prácticamente hoy se da en el país un equilibrio en la perspectiva de pago de impuestos entre los que generan renta y los que pagamos impuestos por el consumo. Eso fue histórico. Nunca en el comparativo histórico de recaudaciones tributarias se dio eso. Eso fue una señal muy buena para la ciudadanía en general y para los que estamos afectados por los impuestos, de que hoy en Paraguay hay una perspectiva de pagar impuestos en función a lo que más generan renta. Ahora, si lo miramos puntualmente mes a mes, ahora podemos decir que sí, efectivamente el IVA en el mes de marzo tuvo un comportamiento aproximadamente del 54%.
pero eso va a cambiar radicalmente en abril, porque en abril es el vencimiento del impuesto a la renta comercial. Por lo tanto, va a haber un nivel de crecimiento mayor en el pago de renta y quizás el nivel del IVA baje. Y así básicamente se va haciendo el ejercicio mensualmente para llegar a consolidar un análisis económico y tributario global a fin de año. Esto que estamos viendo es solo marzo, y si vamos ya al acumulado o del primer trimestre, Juan, ¿cómo estuvo el comportamiento en ese sentido? Bueno, en ese sentido hay que hacer un análisis global, ¿verdad? En esta primera etapa estuvimos hablando solamente del comportamiento de los impuestos internos y tomándolo bajo ese mismo cariz también desde la perspectiva de los impuestos internos. Si comparamos enero a marzo del 2023 versus enero a marzo del 2024, tenemos un crecimiento del orden del 19%. Por eso menciono yo que siempre es creciente un poco, o por lo menos se mantiene constante el nivel de crecimiento en el tratamiento de los impuestos internos a nivel nacional en los últimos años. Juan, y como bien estamos conversando también, dentro de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios está la rama de la Dirección de Aduanas y está la de Ingresos Tributarios. Cuando consideramos esta composición dentro del total de los ingresos que fueron entrando a través de aduana y que fueron entrando a través de los ingresos tributarios, ¿cómo se viene comportando eso y cuál es la expectativa también? Bueno, básicamente muy bueno tu pregunta, Horacio, porque como bien lo mencioné recién, cuando hablamos de cómo estimamos y cómo proyectamos un crecimiento o un análisis del comportamiento a futuro de las recaudaciones de la perspectiva interna de impuestos internos, tenemos un análisis hecho sobre hechos ya consumados. O sea, ya terminó el año 2023, ya sé cuánto generé de ingresos, por lo tanto en función de eso voy a pagar el impuesto a la renta. Termina el mes, ya sé cuánto facturé de IVA, cuánto voy a pagar el mes siguiente. O sea, estamos hablando siempre de una expectativa de liquidación cierta sobre hechos consumados. Si hablamos de la perspectiva de las operaciones internacionales y del comercio internacional y lo que se pretende de repente hacer un análisis coyuntural de la expectativa de recaudación aduanera, es muy compleja, porque estamos hablando de hechos no consumados, sino de hechos que ocurren en ese momento, en ese día, o días de alguna manera muy cercanos, como una semana, 8 días, 15 días. Entonces el comportamiento de la recaudación aduanera es día a día. Por eso dije, para nosotros es tributación a 1000 todos los días, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que convivir con los aspectos coyunturales que se presentan en un determinado lapso de tiempo que generalmente es corto. Entonces el mes de marzo fue muy particular si hacemos un análisis de la perspectiva aduanera, primero porque la recaudación aduanera se computa día a día. O sea, hoy yo tengo una importación de un producto que ingresa, me genera recaudación hoy. Mañana, si no tengo un producto que está ingresando al país, no tengo recaudación. Entonces, básicamente, la sumatoria de caja es todos los días. Por lo tanto, el primer análisis que tenemos que tener, por ejemplo, en marzo, es que comparando marzo del año 2023 con marzo del año 2024, tenemos 5 días hábiles menos de operaciones comerciales que se dio en el país desde el ámbito del comercio internacional. ¿Por qué? Porque la Semana Santa el año pasado fue en abril, este año fue en marzo, entonces resta 5 días. Entonces ya remamos con 5 días menos de expectativa de recaudación. Y hay que sumarle también escenarios o shocks externos a esto. Así mismo, Prince, y muy válido tu comentario, porque en este momento estamos conviviendo con 4 factores externos totalmente ajenos básicamente al manejo país y al manejo propiamente de la administración tributaria paraguaya. Tenemos el primer elemento, básicamente que tuvimos una situación muy particular que se dio en una ruta que une Chile con Argentina, en la zona de Jujuy, en Argentina, donde colapsó un puente por un efecto natural, un desborde del río, deslizamiento, etcétera. Y bueno, eso hizo de que toda la partida de mercaderías que habitualmente ingresan por el puerto de Iquique en Chile y que tiene como destino final Paraguay en tránsito por Argentina, no haya llegado en estos últimos 15 días aproximadamente. O sea, tenemos un retraso aproximadamente entre 10 a 12 días de mercaderías que tenían que haber en este momento estado ya en Paraguay y sobre lo cual se tenía que haber cobrado impuestos, por ejemplo, en marzo, ¿verdad? Claro. Entonces ahí restamos básicamente una recaudación potencial que teníamos. Estamos en este momento teniendo la expectativa que en esta semana de abril, la primera semana de abril, se van a ir ingresando los camiones y regularizando de alguna manera el ingreso de esas mercaderías, porque básicamente ya se reparó el acceso que estaba inhabilitado y este fin de semana ya empezamos a recibir algunos camiones. Ese es un primer efecto. El segundo efecto que tenemos también es un proceso natural que se da con cierta regularidad en Paraguay, que es la bajante del río Paraguay. Que no se esperaba para este tiempo. Que no se esperaba para este tiempo, ahora se adelantó, entonces estamos conviviendo y ahí tiene un factor no solamente de importación, sino también de exportación, porque está condicionado también el ingreso de divisas al país, porque las exportaciones corren riesgo de no cumplirse en tiempo y en forma, porque tenemos convoy de barcazas con mercadería de exportación que están varados en la zona de Pilar. Tenemos también productos de importación, materias primas,
primas, etcétera, etcétera, que no están llegando al país porque el calado correspondiente no está permitiendo la navegabilidad. Por dos áreas, dos aspectos, sí. Y tenemos otro factor crítico que se dio la semana pasada, que es también una cuestión natural, de que el río Bermejo, que es un río que está en el territorio boliviano y argentino, trae también, así como el río Pilcomayo, desperdicios, desechos y sobre todo trae basura, acumula basura en todo su trayecto, y ese río viene y desemboca en el río Paraguay. Entonces ahora, aguas abajo de Pilar, en territorio argentino, tenemos ahora un colapso porque tenemos bajante del río, se estaba trabajando con las dragas correspondientes para hacer el calado correspondiente, y al sacar y limpiar cayeron los sedimentos por otro canal que no estaba previsto. Entonces prácticamente resulta insatisfactorio el trabajo de limpieza que está haciendo el río. Entonces tenemos 3 elementos naturales que están fuera de control. Y también convivimos hace un tiempo ya también con una situación muy particular que se da en Uruguay, porque Uruguay también es nuestro puerto de salida en el mundo, de salida para nuestros productos y de entrada también para las importaciones, donde hay un factor externo que estamos conviviendo y que tenemos semanas buenas, semanas no tan buenas, que es el factor de paro en los recintos portuarios de Uruguay. Entonces, toda la semana tenemos que estar a la expectativa y hacer las gestiones con Cancillería y con nuestros pares de aduana para tratar de ir midiendo un poco la temperatura y viendo cómo se está dando eso, porque hasta ahora no hay una solución definitiva. Así que son 4 factores bien críticos que tuvimos que manejar en el mes de marzo, y a pesar de eso tuvimos un superávit en el orden del 2,8% en aduana, que está muy por debajo de nuestra expectativa y del crecimiento natural que estábamos tratando de mantener en los meses anteriores. Pero de cualquier manera fue positivo. Nosotros teníamos no solamente nuestras dudas, sino nuestros temores, y eso hace que se redoble esfuerzo para tener más creatividad y no solamente cobrar impuestos, es facilitar también, porque todo esto que estamos hablando afecta al comercio internacional. Entonces, nuestro rol desde la perspectiva aduanera no solamente es cobrar impuestos, es también facilitar el comercio, dar elementos necesarios para que de alguna manera la cadena logística se asegure, que nuestros productos salgan del país, ingresen divisa, y que también aseguremos la provisión de productos para que el mercado nacional no se resienta en el nivel de consumo, ¿verdad? Importante entender ahí también, Juan, que bueno, si bien mencionas los temas sumamente relevantes que son el comercio y el abastecimiento del país, también es importante destacar que dentro de los ingresos tributarios y también los ingresos por parte de la Dirección de Aduana, eso hace posible que el Estado se vaya financiando, eso hace posible que el Estado pueda realizar o llevar a cabo políticas fiscales, que sin eso, bueno, estamos un poco desamparados también. Totalmente, Horacio. O sea, el desafío nuestro todos los días es llegar a fin de mes y cumplir con una expectativa de crecimiento y estimación de ingresos que está comprometido de parte de la DENI proveer para que el Ministerio de Economía y Finanzas pueda dar cumplimiento de alguna manera a los proyectos, a los planes sociales y ejecutar de alguna manera el presupuesto general de la nación conforme a los términos que se había planificado, ¿verdad? Entonces, desde la perspectiva aduanera, es importante mencionar y cerrar de alguna manera el tema mencionando que fue un mes difícil y a pesar de todas esas dificultades tuvimos un crecimiento en el orden del 2,8%. Ahora, si evaluamos mes a mes dentro de lo que fue el año 2024 y comparamos enero, febrero y marzo del 2023 versus enero, febrero y marzo del 2024, estamos hablando de que la aduana tuvo un crecimiento del orden del 20,3%. O sea, tuvo en el comparativo en este momento aduana creció en el orden del 20% e impuesto interno en el orden del 19%. O sea, estamos hablando marginalmente de 1%, pero eso es muy positivo porque la tendencia inicialmente de aduana era decreciente o estable. Su nivel de crecimiento fue básicamente no lo esperado y fue uno de los factores críticos de análisis cuando se hizo el análisis del proyecto de ley de fusión de ambas instituciones, de tratar de entender el comportamiento que tenía una institución con su proyección de recaudación y por qué del otro lado no se está dando el mismo nivel de crecimiento, ¿verdad? Entonces hoy eso de alguna manera está bien equilibrado, las expectativas son de alguna manera como nosotros lo habíamos proyectado, y si no se dan factores como esto que mencioné, de alguna manera la tendencia es siempre tener creciente, ¿verdad? ¿Hicieron algún tipo de cálculo o estudio de alguna manera, Juan, en el sentido de cuánto hubiera recaudado principalmente aduanas si es que no se desarrollaban estos escenarios o no se hizo ese ejercicio? No, básicamente, Prince, es un poco difícil. Porque el impacto es significativo, y aún así decías que hubo una recaudación positiva, o sea, así un crecimiento. Mismo. Como te mencioné inicialmente, una premisa dentro del comercio internacional es básicamente la imprevisión. Totalmente. Porque yo estoy en la frontera,
tratando de preparar el escenario correcto para facilitar el ingreso de las mercaderías y cobrar los impuestos correspondientes. Pero mientras el producto no llegue a la frontera, yo no sé qué está viniendo. Por supuesto. Tengo expectativa por algunos conocimientos de embarque de las mercaderías que vienen de origen, de Uruguay, pero mientras no llegue aquí, yo no tengo una certeza, porque el trabajo desde el comercio internacional es verificar la mercadería, ver si la expectativa de recaudación que se proyectó al momento de embarcar el producto está bien la partida arancelaria. Si yo digo estoy trayendo un teléfono celular, pero en realidad yo puse de que estoy trayendo un cargador, entonces son aspectos totalmente diferentes desde el momento de liquidar el impuesto. Entonces, difícil es proyectar una recaudación desde la perspectiva del comercio internacional, pero vivimos en el día a día, y lo que sí te puedo, Horacio y Prince, señalar con absoluta claridad es de que lo que la DENIC hizo fue potenciar los controles. Justo esa era mi siguiente Sí. pregunta, porque mencionabas de que de alguna manera la preocupación siempre se centraba en la parte aduanera, en los Sí. ingresos que se generaban desde ese departamento, y de un tiempo a esta parte, desde esta fusión justamente, hubo un crecimiento y se ven, los números respaldan justamente. ¿Y qué se hizo en ese sentido para ir levantando los ingresos o la recaudación? Bueno, un factor clave, Prince y Horacio, son los recursos humanos. O sea, esto funciona en base a las personas, ¿verdad? Totalmente. Y lo que hizo la institución fue juntar los equipos, tratar de darle trazabilidad a las operaciones. Entonces, que el trabajo que yo estoy haciendo sea trazable y que Horacio, que está al otro lado, pueda verificar mi trabajo. Entonces, que haya una contrapartida de control y que no haya solamente un solo control y una persona que autorice y termine el proceso. Entonces, eso fue un cambio de paradigma, básicamente, al fusionar dos instituciones. ¿Por qué? Porque las informaciones que yo genero en aduana son insumos para el control de impuestos internos. Por lo tanto, al haber esa trazabilidad, de alguna manera hay un factor de riesgo muy importante que se genera en el ambiente. ¿Por qué? Porque yo estoy trayendo este vaso, y este vaso que tengo ahora estoy cotizando a $10 en el momento de la importación. Pero en realidad yo traje un vaso de mucho mayor calidad, y cuando vendo en el mercado local lo estoy vendiendo por $50. Entonces, ese cruce de información no existía antes. Entonces ahora el importador trae el vaso y sabe que cuando vende por el precio final del mercado va a haber una trazabilidad y lo va a tener que justificar de alguna manera porque hay una diferencia de precio sustancial. Entonces eso lo que hizo fue sincerar de alguna manera los precios declarados en la aduana de los productos que son importados. Y el control es fundamental. O sea, nosotros apostamos al uso de la tecnología, a darle control, seguimiento y trazabilidad a las operaciones, y apostamos a la persona, a la ética y de alguna manera al cumplimiento cabal de las líneas de trabajo que se establecen a nivel gerencial, para que el personal tenga líneas claras, sepa básicamente cuál es su compromiso, y también reglas claras. El que falla está fuera del marco administrativo y legal, y la DENIC ha demostrado eso suficientemente con denuncia que ha hecho. Tenemos compañeros que están imputados, que tienen carpeta fiscal, o sea que hay reglas de juego claras. Imagino que también ahí la desburocratización ha sido importante también entre ambas instituciones, que ahora son una, ¿no? Sí, definitivamente, sobre todo en el intercambio de información, Horacio, eso fue vital, pero el desafío que nosotros tenemos como institución a futuro es seguir mejorando los procesos, simplificando los procesos, desburocratizando, tratando de despersonalizar lo más que se pueda la gestión de los procesos. ¿Para qué? Para que los distintos usuarios, sobre todo en el comercio internacional, se sientan de alguna manera más cómodos, con un mejor manejo de los tiempos, con una previsibilidad de la gestión, y que eso finalmente termina en un abaratamiento de los costos. Y el importador, el comerciante, lo que quiere es que su mercadería llegue a destino pagando todos los impuestos con el menor costo posible, y que llegue bien, y que de alguna manera su operación sea trazable, que sea transparente. Y ese es el objetivo de la institución a largo plazo, y vamos a ir trabajando en eso. Juan, nos quedan aproximadamente 10 minutos y le pedimos a Josema que nos dé unos minutos más después de las 2. Pero quiero cerrar esta parte porque también me quiero abocar a un nuevo sistema que dieron a conocer justamente ayer, y que, señora, presten mucha atención porque es más que interesante, porque involucra a un sector que de un tiempo a esta parte está ganando mucho protagonismo justamente por las acciones que están llevando desde la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Pero antes de pasar a ese tema, si tuviéramos que hacer un recuento de los ingresos tributarios, Juan, ya cierre marzo principalmente y el acumulado, ¿cómo estuvo el comportamiento a nivel general de los ingresos tributarios? Y dentro de nuestro escenario de expectativa, bien, Princesa, nosotros estamos manteniendo un promedio de 19%, 20% de expectativa de recaudación que estamos logrando cada fin de mes, ¿verdad? Y
logramos este mes acercarnos nuevamente al 20%, el mes pasado tuvimos más del 20%, entonces nuestra expectativa era que en marzo lleguemos a un orden del 25% aproximadamente de recaudación potencial, pero estos factores que mencioné, sobre todo en el ámbito aduanero, de alguna manera restaron la posibilidad cierta. Y que se espera se compense para se compense. abril. En abril, sí, de hecho tenemos muy cifrada esperanza que abril va a ser un mes muy positivo para la economía paraguaya en general, y obviamente la economía funciona el consumo, funciona el comercio internacional, genera mayor recurso tributario también. Nosotros creemos que el mes de abril va a ser un mes positivo en general para el país y obviamente también para la administración tributaria en el cumplimiento de sus metas de recaudación. ¿Cuánto recaudó en marzo en general la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios? En marzo en general recaudó 2.800 billones de guaraníes. Y en marzo del año anterior se había recaudado 2.500. O sea, estamos teniendo un crecimiento en el orden de los 270.000 millones de guaraníes, que representan el orden del 10% de crecimiento en este mes en particular, como les mencioné, por el impacto que tuvo la aduana. Ahora, si hablamos globalmente de enero a marzo, tenemos una recaudación potencial ya concretada de 8.000 billones de guaraníes, y sin embargo, el mismo lapso de tiempo comparado al año anterior tuvimos 6.800. O sea, hoy tuvimos un crecimiento de este primer trimestre en el orden de 1.350, ¿verdad? Y eso da potencialmente una recaudación, un promedio de recaudación estimada de crecimiento del 20% mensual. Nosotros estamos bastante conformes, Prince y Horacio, porque realmente cuando se hizo el análisis de la proyección de mejoría en la recaudación que se podría dar con la fusión, habríamos hecho una expectativa de aproximadamente 400 millones de dólares. Recuerdo ese número. Y bueno, y realmente nosotros, así como vamos, somos muy optimistas y creemos que esa expectativa que teníamos de recaudar potencialmente en 3-4 años aproximadamente eso, yo creo que para diciembre estaríamos acercándonos a esos números. Así que estamos bastante satisfechos. Estamos muy comprometidos con este desafío y sobre todo un gran reconocimiento a los factores humanos con los que cuenta la institución, que es el motor principal de alguna manera en la concreción de nuestros desafíos. Juan, te decía de este sistema que van a conocer ayer y se llama el sistema Equatiaí, ¿correcto? Correcto. ¿En qué consiste esto? ¿A qué grupo involucra? ¿Cómo tiene que hacer la gente justamente para sumarse a esto? Bueno, ahí tenemos que hacer una acotación básicamente. ¿Qué es lo que es Equatiaí? Sí. Primero tenemos que hablar del producto. Sí. El producto de la factura electrónica. Eso es básicamente el producto que nosotros como administración tributaria, dentro de la perspectiva del comercio interno, pero también tiene su proyección en el comercio internacional, porque hablamos también de factura de exportación, ¿verdad? Como así producto, ¿verdad? Entonces la factura electrónica es un proyecto que tiene la administración tributaria, que lo viene desarrollando ya hace aproximadamente 2 años y tiene un cronograma de implementación. Entonces en este momento ha terminado básicamente la etapa de inscripción de las empresas que voluntariamente querían incorporarse al sistema. ¿Por qué voluntariamente? Porque eso implica un costo, Prince, un costo inicial, porque hay que invertir en tecnología, en software, en una plataforma de trabajo. Pero a largo plazo realmente cambia totalmente el estilo de negocio de esas empresas. ¿Por qué? Porque se abaratan costos de almacenamiento, costo de operación, de impresión, de manejo de datos, guarda de datos, etcétera, ¿verdad? A pesar de que se dieron coyunturalmente situaciones que también fueron importantes que ya ha ocurrido, como el caso que tuvimos del hackeo de una base de datos de una telefonía, que también dentro de su servicio estaba la guarda de datos de factura electrónica de contribuyentes que estaban ya de alguna manera trabajando con ese producto. Eso también fue interesante porque le permitió a las empresas entender que también era un factor que había que atender, la seguridad en el manejo de los datos. Entonces, cerrando un poco la idea, nosotros hoy tenemos ya una etapa cumplida de la voluntariedad y ahora estamos pasando ya en la obligatoriedad, donde tenemos también un segmento de empresas que en este momento son los que corresponden a los grandes contribuyentes y a los medianos contribuyentes, que tenemos estimados que para el año 2025 van a estar ya totalmente incorporados dentro del segmento de la facturación electrónica. ¿De cuántas empresas estamos hablando, contribuyentes? Estamos hablando aproximadamente en promedio de 3.000 empresas, ¿verdad? Inicialmente, pero eso es muy relativo, Prince, porque antes de hablar de cantidad de empresas, lo que nosotros tenemos que medir es el impacto que tiene el producto a nivel nacional. Si hablamos de que estimamos que para el 2025 vamos a tener a un segmento muy importante de contribuyentes ya incorporado a la facturación electrónica, estamos hablando en promedio entre el 80-85% de las facturas que están circulando a nivel país. O sea que eso va a ser muy importante porque va a digitalizar todos los procesos comerciales, archivos, manejo de datos de las personas, de las empresas y también
de la información tributaria que tiene que tener la administración, porque ya no vamos a estar confiando en el papel, sino en el uso del dato. O sea, acá lo que menos va a importar es cómo llegó el dato a la administración, sino que el dato esté ahí y que también las empresas tengan en su contabilidad un dato ya fidedigno. Va a por lo menos mitigar la falsificación de los documentos, la clonación, las facturas que nos imprimen en los supermercados, en las cadenas de farmacia que se borran los datos. Horrible. Eso ya terminó. Entonces, esa etapa está cumplida. Pero hay un segmento también de las pequeñas empresas o de las personas físicas que hoy no tienen la capacidad de invertir para de alguna manera comprar un software y hacer este proyecto. Entonces, también la administración pensó en eso. Entonces, el Equatia es básicamente el software, el producto que la administración establece las condiciones y eso pone a disposición de las empresas para que las empresas desarrollen su software con esos lineamientos. El Equatia I, chiquitito, que traducido, sí. Traducido, básicamente es un producto, un software que la administración construyó. Elaboró el software y ahora lo que está haciendo es disponibilizando en forma gratuita a aquellas empresas que tienen dos condiciones. Uno, que solamente tenga una casa matriz, o sea, no tenga sucursales, depósitos, o sea, una sola casa matriz, y que dentro de esa casa matriz tenga un solo punto de emisión de factura. Entonces hay un segmento muy acotado. Ahí están básicamente todas las personas que están inscritas sobre todo en servicios personales, abogados, contadores, prestadores de servicios, periodistas, etcétera. Y también está abarcado ya un segmento muy importante de personas contribuyentes que ya hoy no estaban luego emitiendo factura en papel, sino usaban la factura virtual. La factura virtual es básicamente tener disponible un software, llenar los datos y como un PDF, convertirlo en un documento y guardar. Ahora la factura es electrónica. ¿Por qué? Porque trabaja en una plataforma, en un software, y sobre todo tiene el reconocimiento de la firma electrónica. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a convocarle a los contribuyentes para que se presenten en la oficina de la DENIT por única vez para certificar su firma electrónicamente, una sola vez. Y eso ya le da validez jurídica y sobre todo validez contable y tributaria a esa operación. Esa persona nunca más debe venir a la administración tributaria. Es un aspecto muy importante porque eso es gratuito. Hoy en el sector privado, tener una firma electrónica ¿cierto? Tiene un costo, tiene un vencimiento. La administración tributaria está haciendo un esfuerzo presupuestario para incorporar a esas personas dentro del mundo de la tecnología, incorporar dentro básicamente del ambiente tributario donde le permite facilitar el negocio y darle confiabilidad a ese producto. Inicialmente ahora estamos incorporando a 1.000 personas, ya son contribuyentes que forman parte del radio de Asunción y del departamento central, y ya tenemos un cronograma que eso se va a ir implementando a través de nuestras 14 oficinas regionales a nivel país para incorporar a las demás personas. Esto ya es obligatorio. Es obligatorio. ¿Y se le envía al contribuyente, la persona física o jurídica, un mail o se le aviso cómo es el proceso? Sí, ya fueron notificados los contribuyentes en su cuenta básicamente habilitada en el Marangatú. Hay un buzón y en ese buzón electrónico se reciben todas las notificaciones. Entonces Prince ya recibió en su buzón en el Marangatú una notificación de que va conforme a tal dato del RUC, él está notificado de que él tiene que presentarse a la administración tributaria para hacer su alta correspondiente y gestionar su firma electrónica. Y a partir de ese momento Prince ya se olvida de la factura física y a partir de ese momento ya solamente a través de ese software mes a mes genera las facturas correspondientes y ya no tiene que hacer presentación de libros, liquidaciones de impuestos, porque ya va a tener la información. Ella va a tener la información en su estructura contable y también la administración ya va a tener toda la factura que ella emitió. Por lo tanto, ahí yo con más certeza todavía ya sé qué expectativa de impuestos Prince va a pagar a fin de mes. Pues yo en el momento que ella emitió la factura ya tengo esa confirmación. ¿Qué avance tan importante? Sí. Y tiene un cronograma que nosotros tenemos la expectativa que para finales del 2025 podemos hacer una evaluación ya bastante objetiva y a lo mejor con las metas inicialmente cumplidas. Horacio, sí, nos una queda última pregunta 30 segundos, porque ahí Josema me dice, nos vamos. Sí, 30 segundos. Juan, cuando estamos hablando de este esfuerzo presupuestario del que también hablabas para la implementación de este sistema de Equatia I, ¿de cuánto estamos hablando para que la gente pueda mencionar también cuánto fue la inversión pública en este desarrollo para la gente? Bueno, y solamente voy a hablar de números conceptuales, nomás, Horacio. Sí. Bueno, ¿cuánto cuesta hoy que cualquiera de nosotros vayamos a una empresa privada a pedir el registro para la firma electrónica? Y bueno, son precios de mercado, están fluctuando entre 800.000, 700.000, 1.000.000, 1.200.000. O sea, si hacemos nomás un
promedio de que cuesta, cada firma electrónica cuesta 1.000.000 de guaraníes. Estamos hablando de 1.000 personas que en forma totalmente gratuita en esta primera etapa se van a incorporar. Y nosotros tenemos un mapeo ya hecho que inicialmente estarán abarcándose dentro de este segmento entre 80.000 a 120.000 personas. O sea que nuestro cronograma implica que probablemente para el 2025 vamos a tener 120.000 pequeñas empresas, pequeños equity ahí activos. Entonces, multiplicar 120.000 por 1.000.000 cada uno. Eso ya te da una referencia. Obviamente son números fluctuantes. Claro. ¿Por qué? Porque el mercado es el que establece eso. Juan, ¿dónde la gente puede encontrar más información sobre el sistema de Cuatiay? En la página web de la DENIT, www.denit.gov.pi, está disponible toda la información. Tenemos tutoriales, tenemos videos, orientaciones, y también nuestras oficinas están abiertas. Por única vez la persona tiene que ir para hacer ese trámite y luego olvidarse de los papeles, de las visitas locales a las visitas, sino manejarse con la tecnología que abarata costo, le da trazabilidad a la operación. Totalmente. Y le da credibilidad también. Y se puede acercar a cualquiera de las 14 Sí, oficinas. inicialmente estas 1.000 personas solamente en la Casa Central Horacio. Perfecto. Cuando abarque, porque eso lo estamos haciendo por domicilio, o sea, no tiene sentido que yo esté viviendo en Asunción y me vaya a Ciudad del Este a hacer Totalmente, trámite. claro. Entonces, eso también es una mejor administración de los recursos humanos disponibles que tenemos. Entonces, localmente lo hacemos en esta primera etapa, a las 1.000 personas incorporadas ahora en las oficinas de Asunción. Perfecto. Juan, un gusto haber tenido en el programa. Un gusto, Prince, Horacio, y también a todos los oyentes de Radio 1000. Un gusto compartir con ustedes este espacio. Estuvimos con Juan Olmedo, gerente general de aduanas de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, hablándonos sobre de todo un poco, De pero todo un muy poco. interesante, y vamos a seguir explorando la parte y el área tributaria que también forma parte importante de la estructura económica del país. Horacio, este capítulo lo pueden volver a escuchar, ver. Bueno, estamos como siempre en Spotify y en YouTube bajo el nombre Economía 1000. También, bueno, estamos por la 1000 AM de nuevo, se va a volver a transmitir este mismo episodio de 19:30 a 20 horas. Ya nos vamos, Josema. Ya Ya nos nos vamos. vamos. Mañana qué mal nos miramos, reencontramos puntualmente a las 13:30 con más información, noticia, análisis, por supuesto, económica aquí en Economía 1000. Que tengan un excelente martes.